¿Cuál fue el origen de las Sagradas Escrituras que conocemos hoy día en la actualidad? ¿Cómo fue la vida y las creencias de aquellos primeros seguidores de Cristo? ¿Reflejan los textos sagrados al verdadero Jesús o puede haber otro Jesús que desconocemos? Estas y otras muchas preguntas surgen a raíz del descubrimiento de unos textos que se han dado en llamar como apócrifos y que tienen supuestas autorías de María Magdalena, Simón Pedro o incluso del propio Judas Iscariote, entre otros muchos. Para arrojar algo de luz y aclarar algunas dudas sobre este asunto, hemos contado en este programa con la ayuda de todo un experto sobre este tema. Nos referimos a Cristóbal Toro, del canal de Misterios al Descubierto, que con sus amplios conocimientos nos ayudarán a profundizar en estos temas. En el año 1886 se descubrió en Egipto, en la ciudad de Ajmín, la tumba de un monje el cual fue enterrado con un misterioso manuscrito de 66 páginas y cuyo autor aseguraba ser ni más ni menos que el mismísimo Simón Pedro, apóstol de Jesús y el que es considerado como el primer papa. En estas páginas se mostraba una historia distinta de la pasión y la resurrección de Jesucristo, de aquella que todos conocemos y que es descrita en los evangelios sinópticos o canónicos, aprobados por la Iglesia cristiana. A lo largo del tiempo, desde entonces, se han encontrado otros muchos escritos, cuyas autorías se adjudican a María Magdalena, Tomás e incluso al propio Judas Iscariote, entre otros muchos. En ellos se muestra una historia junto a unas enseñanzas que podrían diferir o completar, según se mire, la historia que conocemos de forma oficial. Estos escritos, que han sido denominados, tal vez de una forma incorrecta, como apócrifos, comprenden historias y evangelios tanto del Nuevo como del Antiguo Testamento que no se encuentran recogidos en los textos sagrados que conocemos hoy día. Incluso hubo en aquellos tiempos en donde el cristianismo daba sus primeros y tímidos pasos la pena de muerte para aquellos que se atrevieran a atisbar el contenido que se encontraba dentro de aquellos escritos. Para hacernos una idea, la recopilación de todos estos textos hallados hasta la fecha equivaldrían a una enciclopedia de unos 8 tomos, de igual proporción a los de nuestra actual Biblia. Pero ¿qué contenían y qué enseñanzas daban aquellos relatos que los hacían tan peligrosos para no solo ser eliminados de las Sagradas Escrituras que hoy conocemos, sino que suponía la muerte de aquellos que los poseyeran? Para responder a estas y otras muchas cuestiones en torno a este tema tenemos a un gran amigo, Cristóbal Toro, profundo conocedor de las Sagradas Escrituras y la teología, gran investigador de los misterios, director del canal Misterios al Descubierto, entre otras muchas e interesantes facetas. Cristóbal, es para nosotros un verdadero placer y todo un honor contar con tu presencia para este programa. Bienvenido a esta que en definitiva es tu casa. Pues gracias, Antonio, por invitarme a tu programa y saludo a tu audiencia y esperemos que podamos aprender algo, yo creo que fascinante, ¿no? Quizás esto le dé dolor de cabeza a algunos, pero a otros de los que amamos los misterios y amamos pues estos textos antiguos y queremos saber más, pues lo vamos a disfrutar. Desde luego es un tema que podríamos considerar como que es lo suficientemente interesante como para ser tratado. Además, contando con alguien
con la profundidad con la que sueles tratar todos estos asuntos, no dudo en que a lo largo del programa saldrán ideas, conceptos y conclusiones que nos hagan cuanto menos pararnos y reflexionar, que en definitiva es lo que pretendemos. Tal vez, para empezar a abordar este tema, la primera pregunta, y casi de obligado cumplimiento, podría ser: ¿qué son exactamente estos textos a que muchos llaman, tal vez equivocadamente, apócrifos? Para empezar tenemos que ver qué significa ser apócrifo, ¿no? Porque creemos que apócrifos es todo aquello que no está incluido en un libro, ¿no? Que se ha desechado pues porque no quisieron que estuviese, ¿no? Pero la palabra apócrifo significa falso. Entonces, si tú crees que esos textos son verdaderos, no los llames apócrifos. Punto número 1. Si los quieres seguir llamando apócrifos, da igual, para entendernos un poquito. Mirad, hay siglo IV se empezaron a unir varios textos que la Iglesia recién creada, porque digamos que la Iglesia fue recién creada en el siglo IV, la Iglesia anterior o primitiva, la llamada primitiva, no tenía la estructura de gobierno como la que tiene ahora, pero sí usaban muchos libros y sobre todo cartas de aquellos apóstoles, ¿no? Y muchas de esas cartas que creemos que fueron escritas de la mano del propio apóstol o de los propios evangelistas en este caso, no fueron anotadas por ellos, sino por sus discípulos. Por ejemplo, muchos dicen ¿por qué Jesús de Nazaret no escribió nada? Bueno, pues según la cultura judía, los sacerdotes o los rabís o los maestros de aquel entonces no escribían nada. Eran los discípulos que escribían los textos o las enseñanzas. Por eso muchos de los evangelios llamados apócrifos de otros autores creemos o creen que se contradicen o que quieren dar una enseñanza diferente a la que Jesús daba. No, sino que los propios discípulos, como eran los que escribían esas enseñanzas, escribían lo que ellos habían aprendido y cómo lo habían asimilado y cómo lo habían puesto en práctica. Entonces, parece ser que, por ejemplo, en las enseñanzas de Jesús fue tan extenso que 3 años y medio estar viviendo y conviviendo con un personaje como Jesús de Nazaret, un personaje histórico, porque es histórico, aprendieron tantas cosas, yo no me lo puedo ni imaginar, ¿no? Que cada uno sacó de esa enseñanza, de esas enseñanzas lo que ellos quisieron, ¿no? El problema fue después, cuando dejaron de aparecer, cuando dejaron de existir los apóstoles, que eran los que daban el fundamento doctrinal no a una religión, sino a un camino. Antes de la Iglesia llamarse cristiana, la palabra cristiano era una palabra que era como un insulto. Ellos no se llamaban así. Ellos no decían yo soy cristiano, no, aparte de que eso era un insulto. Cristiano significa pequeño Cristo y se burlaban de ellos de esa manera, ¿no? Llamándolos que vosotros vais a acabar como él, ¿no? Crucificado y muerto. A ellos se les denominaban los del camino. Los del camino. Le llamaban la secta de los del camino. ¿Por qué secta? Les llamaban secta, pero no porque ellos fuesen una secta como la conocemos hoy en día, esas sectas destructivas, sino que era como se le denominaba a la separación de enseñanzas, ¿no? o de movimientos de enseñanza, ¿no? Mira, pues este es de los fariseos y este es de los escribas, ¿no? Y estos tienen diferentes maneras de pensar, pero todos se van en la misma línea. Pues a los cristianos le llamaban así porque Jesús era judío. Entonces era maestro y enseñaba en las sinagogas y enseñaba a la gente, ¿no? Y tenía sus discípulos, muchos además, no eran 12, eran muchos más. Por eso los apócrifos, la Iglesia del siglo IV fue la que dijo este sí, este no. Ahí sí, porque estaban
estaban creando la Iglesia como más o menos la conocemos hoy. La Iglesia católica, romana y apostólica, que es la Iglesia católica. Pero eso no significa que los verdaderos cristianos o los verdaderos los del camino no siguiesen otros libros. Se nombra, por ejemplo, en uno de los libros, el libro de Judas, que no era Judas Iscariote, era el apóstol Judas, otro apóstol, que es uno de los casi últimos libros de la Biblia, menciona el libro de Enoc. Muchos habéis escuchado sobre el libro de Enoc. Pues el libro de Enoc se enseñaba porque era un libro, se consideraba a Enoc como un profeta. Entonces por eso era el libro del profeta Enoc. Y ese libro se daba enseñanzas. Aparecen unos pasajes solamente ahí en el libro en la carta de Judas. Se nombran otros libros como el libro del justo. Hay muchas clases de libros que incluso no han aparecido, pero se mencionan. ¿Eso qué significa? ¿Que son falsos o no son falsos? Yo creo que si pusiéramos todos los libros que hablan del mismo camino en una Biblia, que eso es lo que significa Biblia, biblos, biblioteca, eso significa un compendio de libros. Yo creo que necesitaríamos un montón de tomos, un montón, ¿no?, de tomos, y todos estarían dirigidos a la misma línea. Lo que pasa es que no es que se contradigan, sino que nos parece rarísimo que Jesús dijese cosas como vosotros también podéis ser hijos, que esto lo hemos estado hablando antes en privado, que vosotros también podéis ser, pero es que eso también se menciona en cartas que hay en la Biblia. Aquí la cuestión es que para crear la iglesia de gobierno, de poder piramidal de gobierno, con el Papa al principio y los súbditos debajo, un poder político religioso, era necesario hacerlo así. Pero eso no significa que lo que hay ahora sea verdadero o falso, sino que faltan piezas del puzzle, que ahí estamos nosotros, que gracias a los descubrimientos que ha habido hemos conseguido saber mucho más, ¿no? Pero lo que hace es que se complementa, no que se destruye, sino se complementa y se refuerza lo que hay, esos libros que tenemos ahora mismo en la Biblia, ¿no? Realmente ha sido una exposición impresionante, Cristóbal. Hay una duda que muchas personas se plantean. ¿Tendrían algo que ver o podría existir algún vínculo entre estos textos con aquellos manuscritos que se hallaron en el Mar Muerto, o por el contrario son totalmente diferentes? Lo que se encontró en los manuscritos del Mar Muerto, que ha sido yo creo que un descubrimiento excepcional, ¿no? Hacía falta esto, pues por ejemplo, estaba el libro de Isaías. No se conocía el libro de Isaías, estaban las copias de las copias del códice y tal, pero no existían unos manuscritos casi completos, por ejemplo, de lo que era el libro de Isaías. En una de las cuevas del Qumran se encontró uno de los libros, una copia, porque seguía siendo copia, pero de las más antiguas que ha habido sobre el libro de Isaías. Eso, ¿qué pasa ahí? Bueno, la cuestión es que yo creo que estos esenios, porque sabemos que fueron los esenios los que escondieron todos esos textos por la invasión que hubo en Jerusalén, en aquella zona por el Imperio Romano, por las tropas de Tito, ¿no? Ahí por el año 70 creo que fue. Estoy hablando así un poco de memoria, pues quizás me confundan algún año, ¿no? Pero por esa época, y quisieron esconder, pues claro, toda lo que era la sabiduría de tantos milenios, ¿no? Y están encontrando cosas o han encontrado cosas que parece ser que no están en los textos bíblicos de ahora, pero es por eso, porque se escondieron y no se encontraron. Yo creo que algunos textos en el siglo IV, si hubiesen estado, o sea, en el siglo IV no sabían todo. Quiero decir que eso que le entra a la cabeza a la gente. En el siglo IV no conocían todos los textos. Lo que pasa es que ahora estamos encontrando muchos más, ¿no? Y hay otros que son de textos
de escritura tardía. Estamos hablando del siglo V, siglo VI, siglo XVI, ¿no? Que de manuscritos de gente, de monjes que intentaron escribir, ¿no? Otra clase de enseñanzas, ¿no? Para dirigir el camino de la Iglesia a según qué cosas, ¿no? Entonces eso no podemos tenerlo como falso, porque claro, por eso decimos antes de lo apócrifo, ¿no? A ver, ¿a qué llamas falso? ¿A qué llamas texto falso? Porque eso es lo que significa, ¿a qué llamas? ¿Algo que está o no está? Está escrito, sí, pero dice la verdad, no dice, bueno, pues ahí tenemos que comparar, ¿no? Con la historia y el conocimiento que tenemos hoy en día, que yo creo que todavía nos falta mucho. Después de todo esto que tan magníficamente has expuesto, puede llegar a surgir la duda sobre si existen diferencias entre estos manuscritos y aquellos que se incluyeron en las Sagradas Escrituras en cuanto a concepto de religión o teología se refieren. El contenido de los textos yo creo que refuerza, pero es algo que ya se complementaba. Mira, hay unos textos en una de las cartas de Pablo, ¿no? Que decía que no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, sino que el Espíritu de Dios, en este caso la sabiduría, el Espíritu, os enseñará todo. Surgieron al principio de la Iglesia, llamémosle así, o de los primeros creyentes o seguidores de las enseñanzas de los apóstoles y de Jesús, que estaban confundidos, porque si nos remitimos al pueblo judío, y yo voy a meterme al pueblo judío, hay que meterse un poco en la historia, ¿no? En la historia de este pueblo, de que el pueblo judío y el pueblo grecorromano que había en aquella época, había mucha interferencia de pensamiento, mucha interferencia. Entonces estaban muy confundidos. Por eso hay algunos textos en la Biblia que dice: los judíos quieren demostraciones de Dios, ¿no? Y los griegos o los gentiles, que se llama gentiles a todos aquellos que no son judíos, y los gentiles solo quieren sabiduría. Entonces, la cuestión es que esta gente, según los textos, no es que haya mucha diferencia o deje de haber diferencia, sino que hay algo más. Yo no estoy hablando de misticismo. Yo creo que hay una esencia de búsqueda personal. Y la diferencia de la iglesia que había al principio a la iglesia que hay hoy no es búsqueda personal. Los primeros cristianos, y digo los primeros cristianos, y digo que cristianos era un insulto, ellos se dejaban morir, se dejaban matar por solo un pensamiento. Y eso es extraño en un ser humano, de que no se retractasen de su pensamiento y prefiriesen morir porque sabían que eso que estaban creyendo era pura verdad. Entonces, ¿qué verdad es esa? Que ellos estaban para dejarse morir, y sin embargo la iglesia de siglos después mataba para que la gente se convirtiese a una religión, no a un Dios, a una religión. ¿Qué diferencia? Hay muchas diferencias. O sea, las diferencias son esas. Los cristianos del principio era una cosa y los de ahora son otra. ¿Qué ha pasado ahí? ¿En qué momento se ha perdido? No es que no se haya perdido, sino que en el mundo de hoy sigue habiendo gente que busca esa experiencia, de esa, ¿cómo diría? A ver si me sale la palabra y te la digo. Experimentar con esa sabiduría, porque ser religioso es muy fácil. Tú dedícate a hacer unas ciertas cosas y punto, lo cumples. Pero experimentar con la sabiduría, eso tiene que ser muy personal. Y yo creo que eso es lo que le pasaba a estos primeros cristianos. Yo creo que esa es la diferencia
Yo no sé si me he desviado de la pregunta que me has dicho, pero yo creo que responde un poquito a eso, ¿no? Esa es la única diferencia que hay. Ya no tanto en texto, sino en la vida personal de las personas. Creo que queda bastante claro. A raíz de todo esto podríamos ir un poco más allá y ya no solo quedarnos en las ideas, sino concretar sobre una figura tan importante como fue la del propio Jesús. ¿Piensas que al igual que con la historia existe una imagen diferente de Jesús, o estos textos refuerzan el concepto que tenemos de él y sus enseñanzas? Eso es interesante. Hace unos días vi un programa de televisión que hablaba sobre las diferentes caras de Jesús, ¿no? Pero yo, ¿para qué quiero saber la cara que tenía un personaje, ¿no? A mí no importa. La Iglesia Católica, yo hablo de la Iglesia Católica, que es la única que pone imágenes en sus iglesias de un Jesús destrozado, anímico, de un Jesús triste, derrotado, al Jesús que me nombra o que habla, no que habla, sino que expone la Biblia como un Jesús victorioso. Lo que no entiendo yo es eso, ¿no? Es esa parte. Los relatos bíblicos nos hablan de un Jesús victorioso, de un Jesús poderoso, de un Jesús vivo, que su sabiduría perdura. Hay un texto que dice, en un pasaje de la Biblia dice Jesús: el cielo y la tierra pasará, pero mis palabras no pasarán. Eso es muy significativo, ¿no? Entonces, ¿por qué la iglesia de hoy, la iglesia cristiana de hoy, nos hace ver a un Jesús muerto? Yo no tengo, mira, mi madre falleció en un accidente, pero yo no tengo en mi casa para recordar a mi madre el ataúd. No le hice una foto al ataúd y a mi madre para tener un recuerdo de ella, muerta en el ataúd. Yo no sé por qué a un personaje, el único personaje, creo yo, que se le recuerda en un arma de muerte como era en aquel entonces, que eran las cruces o los maderos. Yo no lo recuerdo así. Yo no sé por qué la iglesia quiere recordar a un Jesús así. Ese no es el Jesús que me hablan los evangelios. No solamente los evangelios, sino aquellos libros apócrifos que muchos de nosotros decimos que deberían de estar, ¿vale? Si realmente quieres que estén esos libros, ¿vale? Ponlos tú. Cógete, hazte una copia, los metes en la Biblia y refuerza esa enseñanza. Pero el Jesús que se menciona es un Jesús que, más que vivir en un madero colgado en una iglesia, en el rincón más oscuro y húmedo de una iglesia del mundo mundial, es un Jesús que tenemos que recordar en la cabeza, y un Jesús que tenemos que tener dentro de nuestros sentimientos, porque lo que se aprende de ese hombre, lo que ha pasado con ese hombre en la historia de la humanidad, lo que se ha hablado de antes de es increíble. Quiero decir, hay cosas que podemos decir, bueno, puedo creer y no puedo creer. Vale, no creas en la religión. Yo te aconsejo que no creas en la religión. No creas. Pero no por eso dejes de creer en la historia y en la de millones y millones de vidas, ¿no?, que creen en esa sabiduría. Ya no tanto en el Jesús, sino en la esencia del Jesús, que es la sabiduría, ¿no? Y ese verbo, esa palabra hecha carne, ¿no?, como menciona. Hay gente que cree en Dios y, aun creyendo en él, ve la imagen de Dios como un ser con bata blanca, grande, con dedos gordos y con mucha barba blanca. Vale, ese es el estereotipo de las películas que tenemos en nuestra psique, pero yo creo que así no es Dios. Hemos hablado muchas veces de quién puede ser, o qué es, o cómo puede ser, ¿no? Unos han dicho que es la mente universal, otro que es la mente que es la en la que estamos nuestras propias mentes dentro de ella, otro dice que eso está en otras dimensiones. Pues claro, tiene que estar en otras dimensiones, no lo vemos. Nadie ha visto a Dios, eso dice la Biblia. Si nadie ha visto a Dios, entonces ¿cómo podemos creer en algo que no vemos? Pues ahí entra lo que es la sabiduría y la fe. Hemos dicho antes en privado que la fe viene a través de un conocimiento. Si no, sería fe ciega. Entonces
cada uno tiene una fe, ¿no? De, yo qué sé, de que los elefantes vuelan, y ya está. Y si los elefantes vuelan, yo tengo fe ciega de que los elefantes vuelan, ¿no? Pero en Dios, yo creo que, y en Jesús, bueno, yo creo que el cambio que ha habido y esa sabiduría, si la aplicásemos, porque ese es el problema. El problema no es creer o no creer. Yo creo que el problema de las personas es, y ya me estoy metiendo en un tema ya no tanto de investigación, sino un poco de emoción. Yo creo que estas cosas, si no les pones emoción, no haces nada. Si tú no experimentas, si tú no quieres saber nada, si tú no quieres, si quieres dejar de lado todo eso porque no te quieres esforzar, pues nunca experimentarás, por ejemplo, la verdadera sabiduría de Jesús, por ejemplo, o la verdadera sabiduría de la Biblia. Yo no he visto, sé que hay muchos fanáticos y eso hay que saberlo, hay fanáticos, por desgracia, hemos puesto los ojos en los hombres y por eso vemos la religión o vemos a Dios de otra manera, porque los ojos no los hemos puesto en Jesús, por ejemplo, o en las palabras de la Biblia, lo hemos puesto en hombres que hablaban diciendo que yo hablo a través de la Biblia, ¿no? Y nos han fallado y esos personajes se mueren. Y lo estamos viendo, por ejemplo, los papas y los curas, y mucha gente me dice, no, yo en Dios creo, pero los curas no. Pero pues, oye, pues si crees en Dios que no lo ves y crees en los curas que lo ve, a ver, no creerás a lo mejor en la sencillez de esa persona, ¿no? Con todo esto que está pasando. Pues sí, eso hay que denunciarlo. Hay que denunciar todas las barbaridades que se ha hecho. Pero es porque la gente ha puesto las confianzas en los hombres. Y yo, si pongo la confianza en los hombres, me va a pasar esto. Eso, el problema no es de la persona que hace el mal, sino de la persona que pone la confianza en el hombre. Pero yo lo entiendo así. Entonces, ¿cómo vemos a Jesús en esto? Pues mira, yo no veo a Jesús colgado en un madero. Yo así no lo veo. Por supuesto que no. Porque la sabiduría no se puede colgar. La sabiduría no se puede matar. Si el cielo, la tierra, desaparece este sistema solar, esas palabras permanecen. Y yo eso, más que creérmelo, yo creo que lo vivo, ¿no? Y esa es el único misterio, ¿no? El saber vivir. Hay gente que vive la sabiduría. Unos viven el budismo, otros viven el hinduismo, otros viven el islam. Yo conozco gente muy musulmanes, ¿no? Amigos míos que te hablan del Corán y es increíble, se te ponen hasta los pelos de punta, ¿no? ¿Pero por qué? Porque viven. No lo viven como un fanatismo, sino que lo viven como he dicho antes, ¿no? Y yo creo que te lo he dicho en privado, Antonio, que hay un texto que dice que a mí me gusta mucho porque yo creo que explica lo que es la fe. La fe no es para creer, la fe es para vivir. El justo por la fe vivirá. Eso lo dice uno de los textos. Y lo dice Jesús también, que el justo por la fe vivirá. Perdón, lo dice el apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque es para vivir. Y yo creo que si vemos a Jesús y vemos a Dios de esa manera, yo creo que todos seremos por lo menos un poquito de mejor persona, un poquito más, ¿no? Mejor persona. Sin lugar a dudas, es más que interesante tu punto de vista y da mucho en que reflexionar. Desgraciadamente no podemos hacer un programa de varias horas como nos gustaría y que sin duda merecería todas esas puertas y ramificaciones que se van abriendo conforme vamos adentrándonos más en este tema. Así que continuando en el análisis de estos textos, otra cuestión que surge es sobre la presunta autoría tanto de estos manuscritos como de aquellos que se encuentran en la Biblia. ¿Fueron estos escritos verdaderamente realizados por los apóstoles y evangelistas que aseguran ser? Yo creo que al principio hay que dudar de todas, en principio. Dudar en el sentido de que, bueno, hay que investigar, ¿no? Yo creo que porque imagínate que los de aquel entonces, ¿no? Tuviesen los nombres que tenemos ahora nosotros en España, por ejemplo, Antonio, Manolo, Juan, ¿no? Bueno, Juan es más latino que eso, ¿no? Pero, o sea, más antiguo. Pero imagínate que hubiese muchos Cristóbal, imagínate. Y la mayoría de los hombres, pues por tema familiar, porque eso es lo que hacían, ponían el nombre de Cristóbal. Y aparece, y imaginaros que yo hubiese sido un apóstol, el apóstol Cristóbal, imaginaros,
y estamos ahí hablando de mí, que yo ya estoy muerto, y aparece un texto siglos más tarde en el que el nombre del personaje es Cristóbal. Pero no soy yo, es otro que se llama Cristóbal y que a lo mejor tiene la capacidad de, o ha estado metido en alguna orden, o ha estado metido en alguna escuela de pensamiento y ha empezado a escribir, ¿no? A reconfigurar la historia. Mirad, tenemos la prueba en Zacarías Sitchin. Zacarías Sitchin hizo un libro sobre Sumeria y sobre el Nuevo Génesis. Entonces, el Nuevo Génesis, vale, pues ahí tienes. Ha reconfigurado la historia, no la historia, o los mitos. Bueno, pues ahí lo tienes. Imaginaos que Sitchin, porque claro, estaba en esta época, imaginaos que Sitchin hubiese nacido en el siglo IV o siglo V. Vamos a ponerlo, siglo II, me da igual. Y hubiese puesto, y él no se llamase Zacarías. Bueno, mira, el nombre Zacarías es un nombre bíblico. Y hubiese puesto Zacarías, el Evangelio de Zacarías, ¿no? O profeta Zacarías, o yo qué sé. Pues la gente tiene la tendencia de que esos nombres son relacionados con la Biblia. O sea, son relacionados con los textos bíblicos. Pero quizás no, quizás fue un discípulo o fue alguien. Por eso hay textos que han salido de monjes que se han encontrado en sus tumbas con unos, no evangelios, porque no pone evangelio. Mirad. Esto me viene a la colación y te voy a explicar. Mira, ¿qué significa evangelio? Eso para empezar. Porque decimos, no, el evangelio de tal, el evangelio de cual. Vale. El apóstol Pablo era un hombre que, según la historia y la historia bíblica, hizo muchos viajes. Por Asia Menor, por Roma, incluso llegó a España, porque aparece en la Biblia, tú lo lees, y Pablo escribe en una de las cartas: cuando vaya yo para España, pasaré por... Entonces, tenía la intención, o al menos parece ser que llegó a España. Pero bueno, históricamente extendió el mensaje de un evangelio. Evangelio significa buenas nuevas, buenas noticias. Eso significa evangelio. No significa una escritura escrita por alguien. No. Evangelio es... la expresión de una buena noticia, y eso es lo que estos discípulos querían, era una buena noticia. Pues para ellos había cambiado sus vidas, había cambiado su entorno, había cambiado su mentalidad, su manera de ver a Dios, su manera de ver, bueno, muchas cosas. Bueno, ellos extendieron este pensamiento de unas buenas noticias, pero el apóstol Pablo, que era uno de los más listos y filósofo que ha habido en la historia cristiana, entre comillas, hablo cristiano, él sabía de las tendencias gnósticas que había en aquel entonces. Y dijo así en uno de sus pasajes. Dice, si hay alguien, dice, que os viene con otro evangelio, o sea, con otras palabras, no evangelios, bueno, sí, podrían ser escriturales, pero más o menos hablados, ¿no? Dice, os viene alguien con otra clase de evangelio, o sea, con otra clase de textos. Dice, aunque sea un ángel, se te presente un ángel, aun nosotros mismos, decía, aunque un apóstol de nosotros se levantase y dijese, mira, olvida eso, que ahora te voy a dar otra clase de nuevas noticias porque me la acabo de inventar. Dice, sea anatema. Anatema significa, es una palabra aramea que significa maldito. Sea maldito, porque no se puede contaminar la buena noticia. No sé si me explico. Y yo, en la historia de la humanidad, lo que siempre he visto, y eso es un tema para hablar en otro vídeo, de las ramas cristianas que han habido, sobre todo en el siglo XVIII, XIX y XX, que se han abierto por iluminados, que se les ha aparecido un ángel y les ha dado otro evangelio. Es más, aparece... con todos mis respetos, por supuesto, a todas las religiones, aparece cuando Mahoma, ¿no? Que Mahoma era cristiano, y nadie lo sabe eso. Mahoma era cristiano, era seguidor, pero no le gustaban unas cosas. Dice que se le apareció el ángel Gabriel, creo que fue, y le dio otro evangelio, le dio otro evangelio. Ahí apareció otra cosa. Tú dime
no lo advirtió el apóstol Pablo a los que estaba, que hasta él decía, hasta yo, si yo viniese con otra, fíjate el tesoro tan grande de buena noticia que tenía. Pues mira, esto es lo que ha ocurrido. Iglesia Católica, la Iglesia Católica Romana y Apostólica ha dado otro evangelio. Entonces yo ahí, ¿cómo le puedo dar veracidad? Pues vale, vamos a darle veracidad. Hay muchos temas científicos que hoy podemos ver. El carbono, bueno, ya sabemos, ¿no? La composición de la tinta, incluso se le puede dar a lo que es históricamente, reforzándolo con otros textos de otras culturas, por ejemplo, ¿no? Sabemos, por ejemplo, que hay textos de historias bíblicas del Antiguo Testamento que están reforzadas por acontecimientos históricos de otras culturas. Por ejemplo, Egipto, los cananeos, pues hay unas rosetas, hay unas inscripciones en piedra que habla de ese pueblo, ¿no? De ese pueblo que iba por el desierto, de ese pueblo que, por ejemplo, que nombraban que su Dios era muy temible, ¿no? Por lo que ocurría, ¿no? Bueno, tantas cosas, ¿no? Y bueno, están reforzados. Y entonces, claro, eso sí que se puede reforzar, lo podemos reforzar con el tema histórico. Pero también ahí ya tenemos que ver si es otro evangelio. Quiero decir, todo lo que se ve en los 4 evangelios que tenemos ahora mismo en la Biblia normal, la que tú vas a comprar, que están ahí como oficiales, ¿no? Decimos, vamos a llamarlos canónicos, ¿no? Los que dijeron canónicos, que están ahí, que dijeron, mira, estos son los oficiales, venga, va. Pues esos se refuerzan con las cartas de Pablo, con las cartas de Pedro, por ejemplo, que están las cartas de Pedro, por ejemplo, las primera y segunda de Pedro, que dicen que fue el primer papa, que yo aún estoy buscando la Biblia donde pone papa, y si Pedro se pronunció como papa, porque no aparece por ninguna. Eso se lo sacaron de la manga, eso lo puedo asegurar yo, ¿eh? Eso se lo sacaron de la manga. Y claro, se refuerza con todo eso, ¿no? Entonces, como hay más textos que se refuerzan ese evangelio, esa buena noticia, se refuerza con esas cartas, pues bueno, pues tendremos que darle alguna validez, ¿no? Si no es validez histórica, por lo menos una validez espiritual, ¿no? Y yo a eso me remito, una validez de que al leer estos textos no te da dolor de cabeza, sino que lo que hace es que te anima, ¿no? Yo creo que muchos de estos textos te animan. Entonces, ahí yo creo que lo dejo en el criterio de los que más estudian este tema, ¿no? Porque realmente yo tanto no le busco los 3 pies al gato para ver si es verdad o no es mentira. No lo puedo asegurar, ¿eh? Es como el que lee el Quijote, ¿no? Hay gente que cree que el Quijote fue real. No fue real. Ahora dicen que si no sé qué, si Cervantes no fue real, que si fue real. Bueno, que da igual, pero una historia bonita, ¿no? De gallardía y de coraje, ¿no? De un ser que era despreciado, ¿no? Bueno, pues ahí está. Saca la enseñanza que tú quieras de cualquier libro, ¿no? La verdad es que ciertamente podríamos estar horas y horas hablando, porque es un tema fascinante y, como decíamos antes, se abren multitud de caminos con cada cuestión que surge. Sin embargo, para no alargarnos más, tal vez deberíamos concluir aquí, dejando en el tintero muchas interesantes cuestiones que han surgido sobre la marcha. Así que, para terminar, ¿qué conclusión o matiz quisieras sacar o destacar después de todo lo expuesto? Sí, yo lo único que he aconsejado muchas veces es que si realmente quieres saber si es verdad o es mentira, porque eso la gente lo hace así, ¿no? Que quiere buscar si realmente el texto es verdad o es mentira, que no se guíe ni por lo que yo le digo, ni por lo que otros investigadores dicen, sino compruébalo tú mismo. Porque el problema es muchas veces que no queremos investigar y no nos queremos mojar. Y quizás muchas veces es por el miedo que nos da de lo que nos podemos encontrar. Os lo puedo asegurar. Eso me ha pasado a mí. El miedo de pensar que jolín, no lo voy a... Mira, mejor ojos que no ven, corazón que no siente, ¿no? Mejor no lo voy a investigar, ¿no? Pero yo os aconsejo que si realmente queréis, que no miréis como un texto religioso. No lo miréis así, porque si no, no vas a aprender nada, ¿no? Sino ser objetivos y intentar buscar las técnicas de interpretación, porque la Biblia no está para
explicar cosas científicas, aunque dicen muchas cosas científicas. La Biblia está para hablar al corazón. Y tú, para entender la Biblia, tienes que ir con toda tu mente abierta y corazón abierto para poder entender. Y ese es mi consejo personal, ¿eh? Eso cada uno. El que quiera ir de científico, pues bueno, se estará dando golpes contra el mismo muro, ¿no? De que hay cosas que, como las cosas espirituales, ¿no? Las cosas paranormales, hay cosas que no tienen explicación, ¿no? Pero ahí estaremos dando unos cabezazos contra el mismo muro. Y mi consejo es ese: el que quiera, bien; el que no, yo personalmente, a mí me ha servido mucho. Y hay muchos misterios, muchos. Mira, hablando de misterios, estos temas en la Biblia son misteriosos algunos. Otros que queremos entender con la razón, pero es que sabemos que el misterio son cosas que no podemos explicar. Cuando encontremos la explicación, dejarán de ser misterios, ¿no? Pero hay misterios que se habla en la Biblia, como en otras culturas, que solamente las podemos entender quizás con el corazón, ¿no? Y yo creo que es un texto que te habla directamente al corazón. Es más, el símil que se le da a las palabras de la Biblia, no de la Biblia como la conocemos, sino las palabras de esa sabiduría que este pueblo decía, era que esas palabras son como un martillo. Y decías, ¿cómo que como un martillo? Sí, es como un martillo que quebranta la piedra. ¿Y qué piedra es esa? Dice, la piedra de ese corazón tan duro que tienes, que no quieres creer. Pues toma, pum. Pues la Biblia es como ese martillo, pum, 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 que te da con esa sabiduría, pum, 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 hasta que se rompe y se te crea ese corazón de carne, ¿no? De sentimientos. Yo así lo veo, así de sencillo y así de fácil lo veo. Cristóbal, ha sido un verdadero placer haberte tenido en esta, que en definitiva es tu casa y en la que siempre tendrás las puertas abiertas para cuando gustes venir, y en la que siempre que quieras serás bien recibido, así como también agradecerte toda esa sabiduría y profundidad de conocimientos que has desplegado en tus exposiciones. Pues nada, yo solamente quiero pues eso, saludarte a ti, a los amigos que están escuchando este vídeo, que vean tus vídeos, que son buenos, y que bueno, que yo te deseo de verdad todo el éxito del mundo, y que bueno, que esto es una ventana abierta al mundo, un mundo, quizás un barco un poco lleno de piratas, que digo yo, lleno de piratas, pero que se ve realmente el corazón y la buena voluntad de las personas cuando hacen estos vídeos. De verdad que ha sido para mí un placer encontrarte, que lo sepas. Igualmente, Cristóbal. Tal vez, como tú mismo afirmas muchas veces, la casualidad no existe y nos hemos encontrado cuando hemos debido hacerlo. Sin más, despedimos a nuestro gran amigo Cristóbal con su gran sabiduría, profundidad y pasión que suele poner en todo aquello que hace, llegando a contagiarnos y envolvernos a todos con ella. Sinceramente, les recomendamos que visiten su canal de YouTube, llamado Misterios al Descubierto, no solo por los temas que trata, que son más que interesantes, sino también por la profundidad de algunos de los pensamientos que expone en ellos y que no suelen dejar indiferentes a aquellos que los escuchamos, junto a esa gran calidad humana que él posee y que es capaz de traspasar más allá de la cámara. Esperamos que el programa les haya sido de su agrado, y si así ha sido, no olviden darle like y compartir los vídeos. Eso nos ayudaría mucho para continuar nuestra labor de divulgación, así como suscribirse al canal para ser notificados cada vez que subamos un nuevo programa. Sin más, nos despedimos de todos ustedes dándoles las gracias por habernos escuchado y nos vemos en el próximo programa, así es que ustedes así lo desean.